Romanos capítulo 13, y vamos a leer nuevamente los versos desde el 1 hasta el 7. Romanos 13, del 1 al 7. Si ya tiene conmigo ese texto delante, siga la lectura con la vista. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Padre, nosotros una vez más vamos a ti en oración, Señor, porque nosotros sabemos cuánto necesitamos y dependemos de ti. Sabemos que el exponerse a tu palabra, Señor, atender a ella y tenerla a ella como lo que es, la palabra del Dios vivo, es para nosotros imposible sin tu gracia. Rogamos que tu Espíritu haga evidente, poderosa y, Señor, que para nosotros tu Espíritu haga que tu palabra sea lo que es. Que tu Espíritu logre que nosotros temamos ante tu palabra, que nosotros temblemos ante tu palabra, que nosotros, Señor, nos rindamos ante ella, y que también logre en nosotros todo propósito salvífico, santificador, para gloria de tu nombre. Señor, que te veamos en tu palabra y que seamos transformados por ella. En Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Vamos a predicar bajo el título: Los que han alcanzado misericordia bajo un gobierno injusto. Los que han alcanzado misericordia bajo un gobierno injusto. Vamos a ver, nosotros comenzamos exponiéndonos a este pasaje mirando a la orden o deber que tienen los que han alcanzado misericordia en Cristo para con las autoridades civiles. Y vimos el límite de la obediencia o de la sumisión, ¿verdad?, que se les debe tener a dichos gobernantes. O sea, básicamente dijimos todos los deberes que tenemos los que hemos alcanzado misericordia delante de las autoridades civiles, pero vimos también las limitaciones de la obediencia a esas autoridades. Sin embargo, el apóstol nos dice que las autoridades son establecidas por Dios y que las mismas deben cumplir un rol o función delante de Dios y delante de los hombres. Dios, por medio de su palabra inspirada, no nos deja sin luz en relación a los gobernantes civiles. Han ocurrido muchos sucesos en la historia que han separado demasiado a la iglesia del Estado. Nosotros sabemos que en la historia del cristianismo ha habido de todo, o en la historia de la humanidad ha habido de todo, en el sentido de la relación entre el Estado y la iglesia.
Ha habido demasiada unión entre el Estado y la Iglesia, demasiada fusión al punto de que el Estado en muchas ocasiones o la Iglesia se inmiscuía en los asuntos del Estado y operaba en función del Estado, y viceversa, el Estado se inmiscuía en los asuntos de la Iglesia y obraba como si fuera la Iglesia. Y esa unión es terrible, es horrible esa unión, como pudiera ser la unión entre cualquiera de las autoridades en todas las organizaciones que Dios ha creado. Si mezclamos esas autoridades, pues eso va a resultar en algo, en una medusa de muchas cabezas y con muchas malas consecuencias. Sin embargo, que todo Estado dependa o se auxilie de la Iglesia para que así conozca mejor sus roles y sus funciones, sería ideal. Que los Estados puedan mirar a las Escrituras, puedan mirar a Dios y puedan saber por medio de Él cómo deben funcionar. Eso sería lo que todo creyente debería soñar para su sociedad. Porque la Biblia no nos deja sin luz en relación a esto, nos da orientaciones. Dios, que fue quien nos puso aquí y fue quien estableció el sistema de gobierno civil, Él da orientaciones de cómo debe funcionar el gobierno civil. Y aunque aquí nos da para nosotros tener elementos, para tener juicio, también nos deja orientado qué debemos hacer en relación a ellas cuando no son lo que nosotros esperamos. Si miramos a la responsabilidad de las autoridades civiles para con Dios y los hombres, pronunciada explícitamente en los versos del 3 al 6, si usted se da cuenta, Pablo se detiene a decir cuáles son las responsabilidades o los roles de las autoridades civiles, y leemos nuevamente ahí, versos 3 al 6, dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, y ahí nos está diciendo una de las funciones para lo que no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque, nuevamente dice, es servidor de Dios para tu bien, porque si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar ¿a quién? Al que hace lo malo. Esa es la función del gobierno civil, dice el verso 5, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea, la función de las autoridades civiles está demarcada aquí, en pocas palabras, y nosotros queremos hoy hablar de eso, de las implicaciones de esos roles de las autoridades civiles, y por lo tanto nuestra respuesta o la respuesta de un creyente en una sociedad donde sabe cuáles son los roles de las autoridades civiles y donde al saber cuáles son los roles de las autoridades civiles muchas veces va a juzgar como injustas a esas autoridades. Pero ¿qué debemos hacer aún cuando nos demos cuenta que no son justas o no están cumpliendo su rol las autoridades civiles? Nosotros deberíamos hacernos una primera pregunta: ¿es lícito que juzguemos a nuestras autoridades civiles? O sea, no forma parte de la sumisión que le debemos a las autoridades civiles, ya declarado en el verso 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades civiles. No forma parte de esa sumisión el juzgar, el no juzgar. En este caso, si somos sumisos, no deberíamos juzgar a las autoridades civiles. No forma parte de la sumisión el hecho de no juzgar su proceder. Implica el someterse, el hecho de que nosotros no podemos entonces juzgarlos en ninguna medida. Esa es una pregunta que nosotros deberíamos hacer. Si el someterse implica no juzgar, también nosotros tenemos que preguntarnos si lo podemos juzgar, si lo pudiéramos juzgar, ¿fueron justas o cumplieron con su rol las autoridades que fueron establecidas por Dios en el tiempo apostólico?
Cuando Pablo estaba diciendo esto, estas autoridades eran justas. Por otro lado, cumplen su rol o deber para con Dios y los hombres, las autoridades civiles de las naciones en estos tiempos. Las autoridades civiles en las naciones en estos tiempos cumplen su rol, su función delante de Dios y delante de los hombres. Cumplen su deber delante de Dios y de los hombres, las autoridades en el país que nosotros vivimos. Nosotros hoy, aquí nosotros los cubanos, aquí las autoridades civiles cumplen su rol, su propósito. ¿Qué deben hacer los que han alcanzado misericordia si después de valorar bíblicamente a las autoridades civiles de su nación descubren que estas son injustas o no cumplen su deber? Bien, intentaremos dar respuesta a estas preguntas con nuestro texto de fundamento y desarrollando en dos puntos. Primero vamos a ver los deberes de las autoridades civiles para con Dios y el hombre, enmarcado aquí claramente los versos 3 al 6, y luego vamos a ver la respuesta a los deberes de los creyentes en esas sociedades para con esas autoridades, aun cuando no son justas. Entonces, vamos a ver primero los deberes de las autoridades civiles para con Dios y el hombre. Y antes de ver los deberes en sí, vamos a ver dos puntos como preámbulo de estos deberes. Primero, noten en el primer verso cómo Pablo dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y nosotros tenemos un concepto muy grande, pero a veces muy difuso de lo que es que alguien esté de parte de Dios instaurado. Sí, porque nosotros podemos pensar, este hombre lo puso Dios ahí, eso quiere decir que es un hombre bueno, santo, justo, que ese hombre no se puede decir nada de él, es impecable, ese está puesto por Dios ahí. Y sucede así como por ejemplo en el caso de muchos pastores. Y nosotros vemos en las escrituras que son llamados pastores, están en una iglesia, y nosotros decimos, no, ese es el pastor y lo que él haga está bien, cuando las escrituras nos enseñan claramente que los pastores tienen que tener ciertas cualificaciones, y si no tienen esas cualificaciones no son pastores. Entonces, cuando dejan de tener esas cualificaciones, ese es el pastor, no, pero oye, ese hombre ama un berrinche donde quiera, es iracundo, pero además está visiblemente detrás del dinero, pero además su casa es un desastre. En su casa sus hijos hacen lo que quieran, pero bueno, Dios lo puso ahí. No, Dios lo puso ahí, pero para ser juzgado. Él debe ser juzgado todos los días por los miembros de esa iglesia. Y cuando deje de tener las cualificaciones, pues Dios lo quitó de ahí. Nosotros a veces tenemos concepto de que el puesto por Dios, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica que alguien esté puesto por Dios? O que algo ha sido instituido por Dios de esa manera. De esa manera. Ahora, nosotros tenemos que ver que indudablemente toda autoridad civil ha sido establecida por Dios. Toda, hermano. Los romanos, César con toda su idolatría y con toda su maldad estaba puesta por Dios. La autoridad de los padres sobre los hijos es algo que impartió Dios. Sin embargo, hay padres que son horribles, que dejan a sus hijos, que no aman a sus hijos, que no mantienen a sus hijos, o que golpean a sus hijos, que violan a sus hijas. Padres. ¿Y la autoridad quién se la dio? Dios. Los hijos se deben someter a sus padres. En todo, ya nosotros vimos que no, que hay limitaciones a eso. ¿Debe un hijo juzgar a su padre? Nosotros eso lo vamos a dar para después, pero fíjense, Dios estableció esa relación. Dios fue el que dijo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Eso lo estableció Dios. Dios estableció que son los hijos los que deben someterse a los padres, no los padres a los hijos, como a veces ocurre. Yo quiero esto y vaya a los
los padres corriendo, inventando. Y por eso hay hijos hoy en día que son los que mandan en una casa. Y por supuesto esa casa está boca arriba, ¿no? La autoridad de los hombres sobre las mujeres no es algo que ha inventado la iglesia o el patriarcado, como algunos sostienen por ahí. No, porque el patriarcado ha establecido que la mujer tiene que estar ahí sumisa, humillada. No, para nada, hermano. Dios en su palabra estableció un orden en el matrimonio. El matrimonio tampoco fue por casualidad que un hombre y una mujer se encontraron y dijeron, mira, vamos a hacer una relación formal y vamos a casarnos. No, quien estableció el matrimonio fue Dios, y Él estableció que en esa relación el hombre fuera la cabeza y la mujer fuera quien se sometiera en ese matrimonio, en esa relación. Por supuesto, eso no le da derecho al hombre a imponerle cargas y maltratos a la mujer que Dios no ha mandado. Todo lo contrario. De hecho, Dios le manda al hombre a amar a esa mujer, así como Cristo ama a la iglesia. Una mujer debe juzgar a su cabeza, debería, todos los días, para hacer una buena ayuda idónea. Pero no es que se deba levantar contra la autoridad de la cabeza. Juzgar no implica levantarse contra la autoridad, implica hacer un juicio bíblico de cómo debe ser un hombre, cabeza de un hogar, y ayudarlo a que cada día sea mejor ese hombre, para que sea una mejor cabeza. Fue Dios cuando dijo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fue Dios. No lo inventó un pastor, no lo inventó el patriarcado, fue Dios. Ahora, la autoridad de los ancianos sobre el resto de la membresía de una iglesia también, eso no es un invento de que alguien diga, no, mira, la iglesia es una reunión aquí, vamos a hacer, y ustedes van a poner aquí un pastor y que ellos sean los que presidan. No, Dios lo estableció así. ¿Dónde lo dice? Como por ejemplo, en uno de los textos que lo dice es en Hebreos 13:17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora, ¿qué pasa con las autoridades civiles o con los gobernantes, jueces o reyes de una nación? Dios también es quien lo ha establecido y les ha dado autoridad. Y este es el texto que nosotros tenemos delante, es un texto donde explícitamente, de manera clara se dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. Es claro, en toda asociación humana, ya sea un matrimonio, ya sea una iglesia, ya sea una relación en la familia, en toda relación humana, resultado de la providencia, debe haber quienes ejerzan autoridad y quienes se someten. Si no fuera así, hermano, esto fue un relajo en todo lugar. Las bases del surgimiento y la autoridad de los gobernantes civiles es Dios. O sea, las naciones no surgieron así también al azar y simplemente uno dijo: no, mira, vamos a poner a un... No, Dios, que gobierna el mundo, providencialmente hizo que cada nación o cada grupo social se hiciera de gobernantes, de ancianos, de gobernantes, de reyes, para que así gobernaran, así ejercieran autoridad y, bueno, ejercieran el rol que ya nosotros vemos aquí claramente que se hiciera. Ahora, yo voy a seguir un esquema que Alexander Hodge, en su comentario de la Confesión de Westminster, él hace en relación a las bases o el fundamento
de la autoridad de Dios sobre las autoridades civiles. O vamos a ver en ello a Dios como el autor de los gobernantes civiles y por lo tanto quien los ha establecido. Como por ejemplo dice Bosch, que Dios es el autor de todo gobierno civil y quien los ha establecido. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y poseedor de todos los hombres. Por lo tanto, si Él los creó y Él los posee y Él los gobierna, Él es quien ha llegado a definir toda autoridad. Él dice también, porque Él, en segundo lugar, porque Él ha formado a estos como agentes libres, o sea, a los hombres, como agentes libres, con responsabilidad moral, o sea, con una conciencia moral e inteligencia, conciencia de que Él es el Señor. Todos los seres humanos tienen una conciencia que les dice que hay alguien que está por encima de ellos y que los gobierna. Ahora, también dice José, en tercer lugar, que Dios es quien ha establecido todo gobierno, porque Él es el gobernador moral de todos los agentes morales, somos todos los hombres, y porque su providencia, disculpe, y porque su comprensiva ley moral de perfección absoluta requiere lo que es moralmente bueno y prohíbe todo lo que es malo en lo moral. Por esto es que cualquier deber moral es una obligación cuyo cumplimiento se debe a Dios. Ahí Dios está relacionando el hecho de que Dios ha establecido cada gobierno, pero también que cada gobierno debe darle cuentas a Él. Pues Él es el agente moral que nos ha creado moralmente y al cual tenemos que darle cuentas. Dice en cuarto lugar, porque Dios al crear al hombre lo constituyó en un ser social y providencialmente lo organizó en familias y comunidades, haciendo de este modo una sociedad absoluta al gobierno civil. O sea, Dios fue quien creó al hombre y quien estableció familias, y de familias, comunidades de familias, y así creó naciones. Y por último dice Dios, porque como gobernador providencial del mundo, como Dios gobierna providencialmente el mundo, Dios usa del gobierno como de un instrumento para promover los grandes fines de la redención para el establecimiento de su reino en este mundo. Y aunque esto no lo sepan, aunque los gobernantes no lo sepan, ellos están sirviendo al propósito glorioso de Dios de extender su reino. Nosotros, como por ejemplo, ¿cuándo y dónde surgió el cristianismo? Digo el cristianismo desde el Nuevo Pacto, a partir de Cristo. Surgió un imperio, el Imperio Romano, en un imperio poderoso que tenía poder militar, valga la redundancia, que gozaba de paz dentro del imperio gracias a ese poder militar, que había logrado como imperio muchos logros, como por ejemplo caminos o carreteras que comunicaban todo el imperio, ciudades establecidas con gobernantes establecidos que no permitían que hubieran vandalismo. Imagínense que no fuera así. ¿Cómo un cristiano que vivía piadosamente podía vivir si fuera un lugar donde cada uno hiciera lo que quisiera? Pues que los gobernantes establecidos promovieron así o permitieron así que la iglesia se propagara, que hubiera paz dentro de ese imperio y que se podía caminar de un lugar a otro libremente. No hacía falta un pasaporte, no hacía falta nada para cruzar de un lugar a otro. En todo el imperio te podías mover libremente y con paz, y por eso el evangelio se propagó. Lo que no sabía el emperador romano es que ese imperio estaba favoreciendo al desarrollo del plan redentor de Dios, de que el evangelio fuera predicado en todo el mundo conocido prácticamente. Entonces, ¿qué podemos decir a esto? No solo por las premisas que nos dice Bosch. Nosotros vimos que Dios establece en su palabra explícitamente que Él es el que ha formado cada nación y el que, por lo tanto, es quien establece
las autoridades civiles. Yo quiero darle un pequeño recorrido por las Escrituras para que nosotros veamos esto en la historia. Yo solamente voy a citar los versos, los más rápidos, búsquenlos si quieren, si los otros van a tener que seguirme solamente oyéndome. En Génesis capítulo 6, al comienzo, Génesis capítulo 6, no habían naciones, no habían reinos, no habían gobernantes civiles, no existía eso. Todavía solo habían familias y algunas comunidades. Sí habían ya ciudades, pero todavía no habían reinos, no habían gobernantes. Dice en Génesis capítulo 6, versos 11 y 12, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Escuchen, ¿cómo estaba la tierra sin gobernantes civiles? Sin alguien que castigara el mal, sin alguien que castigara a los asesinos en serie o a los que simplemente eran fuertes y conquistaban con sus fuerzas y su dinero más tierra y más tierra. ¿Quién ponía límites a eso? No había. Dice la Escritura que la tierra estaba llena de violencia y miró Dios la tierra, dice la Escritura, Génesis 6, estoy leyendo los versos 11 y 12. Y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La tierra estaba hecha un desastre. La maldad, la violencia había proliferado abundantemente. Cuando nosotros vemos después del diluvio, bueno, este es el contexto del diluvio. Dios llama a Noé, lo aparta con su familia y trae el diluvio. Solo se salva esa familia. En el capítulo 9, versos 5 al 7, Dios está hablando allí con Noé y le dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. Capítulo 9, versículos 5 y 7 dice, 5 al 7 dice: de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Escuchen esto. Indudablemente Dios tenía un plan de llenar toda la tierra. Dios le dice a Noé y a su familia: llenen la tierra y multiplíquense. O sea, Dios tenía planificado que la tierra fuera poblada, la tierra fuera llena de habitantes, fuera estructurada en naciones, porque vemos lo que sucedió después ahí cuando confundió sus lenguas en Babel, y así se separaron los hombres por naciones o por lenguas. Notemos cómo ahora Dios le dice a Noé: pero yo voy a demandar la sangre, el que mate a alguien será muerto. Pero ¿quién llevará a cabo esa tarea? Todavía no nos lo dice aquí, pero claramente después lo vemos. ¿Quién es que tiene que castigar lo malo? ¿Quién es el que va a usar la espada para precisamente lograr esto? Que el que mate a un hombre debe ser castigado por la muerte. Y esos serían las autoridades civiles en cada lugar. Si nosotros miramos esto, nosotros vemos la formación de una de las naciones, solo una nación. Nosotros vemos su formación casi de principio a fin. ¿Y qué nación es esa? Israel. Conocemos la historia de su formación. En el caso de Israel, nosotros vemos la formación de ella y cómo fueron conformadas sus autoridades civiles. ¿Cómo fueron conformadas sus autoridades civiles? Cuando ya no eran los patriarcas, cuando ya no eran solamente descendientes de los hijos de Jacob, ¿qué pasó después? Bueno, esa nación se multiplicó en Egipto, pero allí no tenían tampoco gobernantes. Era Moisés. Moisés pasó mucho trabajo para gobernarlos durante el camino del desierto. Vino Josué, pero luego de Josué aparecen los jueces. Y los jueces solo se levantaban por un periodo de tiempo y gobernaban de alguna manera, pero aquella nación era un desastre. Si nosotros vemos el libro de los jueces, nosotros vamos a encontrar una frase que se repite en el libro de los jueces, y es la frase que está en Jueces 17:6 y que vamos a encontrar después en Jueces 21, pero vamos a encontrar en varios lugares, que dice: en aquellos días no había rey
en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué nos está diciendo? Dios está preparando la escena para que el pueblo comprendiera y todos comprendieran que había necesidad de un rey. Las cosas que se hacían en Israel eran indecibles, horribles. Personas que tomaban a una persona y la picaban en pedazos y la tiraban por ahí. Los sacerdotes, en vez de cumplir su rol, estaban en idolatría en otros lugares. Era horrible. No había rey. No había quien pusiera la mano dura para castigar el mal. Y miren cómo dice claramente la Escritura: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, a los que menos les conviene que en la tierra cada uno haga lo que bien le parezca, esas son las personas piadosas, es a los que quieren hacer el bien, es a los creyentes. Por eso nosotros como creyentes debemos dar gracias a Dios por cualquiera que sean nuestras autoridades civiles, por mala que sea, si sean las peores del mundo. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque hay autoridades civiles. Porque lo que sí sería horrible para nosotros es que no hubiera. Y que entonces cada uno haga lo que bien le parezca. Por supuesto que el pasaje que nos ocupa hoy sella todo esto, pues dice que todas las autoridades civiles han sido establecidas por Dios. Ya sea el rey allá en Israel o en todas las naciones, toda autoridad civil, en cualquier lugar que haya esta autoridad civil, Dios la ha establecido. Teniendo en cuenta que eso no quiere decir que no sean sin pecado o que sean justas. Por eso aquí hacemos la pregunta: ¿es ilícito juzgar a las autoridades civiles aun cuando sabemos que son establecidas por Dios? Por supuesto que sí. Es lícito juzgar a las autoridades civiles. ¿Por qué lo decimos? Bueno, hermano, lo decimos porque de hecho voy a dar varias razones, pero la primera razón es que esa fue la función de los profetas. ¿Quiénes eran los profetas sino las personas más piadosas de todo Israel? Las personas más santas de Israel o de Judá son las personas que Dios apartaba para sí. Esas son las personas que Dios le dijo: levántate, y la mayoría de los ministerios de ellos fue para juzgar. ¿A quién? A las autoridades civiles. Ya fuera en Israel, pero no solo en Israel. En Moab, en Edom, en Nínive. O sea, Dios usó a sus hombres, a sus profetas, para juzgar, para criticar a las autoridades civiles. Así que, ¿cómo no va a ser lícito esto? Cuando los hombres piadosos en la historia de la redención, muchos de ellos, su papel casi fundamental fue ese. Porque las autoridades civiles, sobre todo en Israel, pero en cualquier otro lugar, también, cuando toman una postura, hacen que el pueblo entero se vaya tras esa postura. Si una autoridad civil es idólatra, pues la mayoría del pueblo va a ir a la idolatría. Miren los reyes en Israel, cómo sucedió. Como por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo para que usted no crea solo lo que yo digo, sino lo que dice la Escritura. Dice Ezequiel 45:9, al menos, no sé, anótelo, marque la hoja. Ezequiel 45:9, que le sirva de testimonio esto. Dice: así ha dicho Jehová el Señor, está hablando Ezequiel, y dice: así ha dicho Jehová el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel. ¿Con quién está hablando? Con las autoridades civiles de Israel. Y le dice: dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Ezequiel juzgando a las autoridades civiles y de parte de Dios hablándoles. Daniel, capítulo 4, verso 27. Leímos mucho Daniel el domingo pasado. Hoy seguimos usando este libro que realmente es revelador en este tema. Daniel capítulo 4, verso 27 dice: por tanto, oh rey, está hablando Daniel con el rey, y le dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. ¿Qué consejo tú tienes para mí, Daniel? ¿Acaso tú me estás juzgando, Daniel? Tú te debes someter, no juzgarme. No, Daniel dice: acepta mi consejo.
tus pecados redime con justicia. Daniel está diciendo pecador al rey, sí. Y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Diciendo, tú tienes oprimido en el reino, tú tienes que hacer misericordia con ellos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. O sea, Daniel le dice, porque quizás si tú haces eso, Dios te dé alguna tranquilidad. Daniel juzgó al rey. Si Daniel juzgó al rey, si los profetas lo hacían, hermano, es lícito hacerlo. Dice, nosotros podemos decir lo mismo de Jonás. Dios llamó a Jonás a ir a ¿dónde? A Nínive, a otra nación, a decir qué cosa, al rey y a toda la población que se arrepintiera de su pecado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Dios mandó a un hombre a juzgar a otra nación? Sí, Nahum también profetizó sobre Nínive, sobre las autoridades civiles de Nínive. Fue el caso de Abdías con Edom. Abdías tuvo que levantarse y hablarle a los edomitas y a las autoridades edomitas. Y el resto de los profetas, pero que profetizaron preferiblemente en Israel o en Judá, todos se levantaron contra las autoridades civiles. Esa era parte de su ministerio. Pero además, solo los profetas en el antiguo pacto, porque algunos pueden decir, no, pero eso fue en el antiguo pacto. Bien, yo les quiero hablar de un hombre que, según Jesús, no había hombre como él, piadoso como él. Ese fue Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? ¿Por qué Juan el Bautista cae preso y le corta la cabeza? ¿Por qué? Bueno, dice Lucas, en el capítulo 3, versos 19 y 20, dice así, Lucas 3, versos 19 y 20. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías. ¿Cómo es eso? Herodes el tetrarca, Herodes era el rey en toda la región de Judea. Él era el rey, él era el principal, el gobernante. ¿Y puede Juan el Bautista juzgar al gobernante? Bueno, pues no solo lo juzgó, lo reprendió para acá. Le digo, siendo reprendido por Juan el Bautista, dice Lucas, mujer de Felipe, disculpen, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. O sea, fue reprendido por Herodías y por todas las maldades. Entonces Juan el Bautista, un hombre piadoso como Juan el Bautista, juzgó al rey. Y no solo lo juzgó, lo reprendió cara a cara. Entonces, hermanos, sí es lícito juzgar a las autoridades civiles. Y hermanos, entiendan esto, como es lícito que los hijos juzguen a su padre, no es que se vayan por encima de la autoridad, es que lo juzguen bíblicamente. Porque si mi hija ve que yo estoy maltratando a su mamá, ella debería decirme, papá, esa no es la función de un padre. Si mi hija ve que yo nunca leo las escrituras, ella debería juzgar eso. Si mi hija ve que yo tengo un comportamiento indebido, ella debería juzgar eso. Pero así sucede con la iglesia y los pastores, y así sucede con las esposas, con los esposos. De la misma manera sucede con cada integrante de una sociedad y sus gobernantes. Mayormente los que tienen la luz del Evangelio. Los que tienen la luz del Evangelio. Fíjense, no fue cualquiera el que criticó a Herodes. Fue un hombre de parte de Dios hablando de sus pecados, de sus maldades. Pero más que Juan el Bautista, ¿quién pudiera ser? El Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro ejemplo, a quien debemos imitar. Él también juzgó a las autoridades. ¿Cómo es eso, pastor? Si yo le invito a que busque Juan capítulo 18, versos 22 y 23. Juan 18, versos 22 y 23. Dice Juan 18, 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. Un alguacil es un representante del gobierno civil, es como un policía. Le dio una bofetada diciendo, así responde
entonces al sumo sacerdote, Jesús le respondió al alguacil, que es una autoridad civil, le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Está juzgando Jesús a las autoridades civiles? Sí, no. Jesús juzgó porque las autoridades civiles, quebrando su autoridad, lo que hicieron fue castigar el bien, no el mal. ¿Cuál fue el mal que hizo Jesús? ¿Por qué lo golpeó? Jesús le dijo, hizo un juicio de frente y se lo dijo. Pero además encontramos un hecho similar en Lucas capítulo 13, versos 31 y 32. No fue aquel lugar el único donde Jesús juzgó a las autoridades civiles. Vamos a ver que el rey Herodes no fue solo motivo del juicio solo de Juan el Bautista, sino también de Jesús. Lucas 13, versos 31 y 32 dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, o sea, le dijo Jesús, miren lo que Jesús dijo: id y decid a aquella zorra, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Hermano, Jesús no fue un revolucionario en contra de las autoridades civiles. Su propósito era el reino de Dios, pero él juzgó a las autoridades civiles. No andaba por ahí juzgando a las autoridades civiles, pero sí tenía un juicio, y en el momento que fuera necesario lo decía. Hermanos, él le dijo zorra a Herodes, porque él sabía que Herodes era una persona con dobles planes, con artimañas, con zorrerías. Era zorro, y de hecho esto era uno de sus planes. No, él te quiere matar. Mentira, él no lo iba a matar, él no lo podía matar, porque él le gustaba contar con el beneficio del pueblo, con el agrado del pueblo, y Jesús era popular. Pero él lo que quería era que se moviera de su territorio para tener paz en su territorio. Y él sabe, Jesús sabía esto, y le dice: dile a aquella zorra que yo lo que estoy haciendo es esto, y que tranquilo, después puede ir a Jerusalén, porque yo he de morir, y no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, allí en Jerusalén estaba lejos, o sea, estaba fuera del alcance del dominio de Herodes. Pero miren cómo juzga. Entonces, si nuestro Señor juzgó, es lícito juzgar. Es lícito juzgar. Seguimos, o yo quiero decirle antes de seguir, lo que dijo Matthew Henry de ese suceso de Jesús. Dice Matthew Henry: con este epíteto, zorra o zorro, porque algunas versiones lo dicen zorro, describe bien el carácter de Herodes Antipas, conocido por su astucia traicionera y por su vileza rastrera. Y aunque es una frase muy fuerte, estaba muy bien en los labios de Cristo, el gran profeta. Escucha lo que dice Matthew Henry: pues los profetas siempre tuvieron libertad, y de nuevo para reprender con energía a los malos reyes y potentados. Matthew Henry, que es un comentarista bíblico como pocos, sabe muy bien cuál era el ministerio de los profetas en el Antiguo Testamento. Y dice Jesús como el gran profeta. Esas palabras son muy claras y son dignas de estar en la boca de un profeta, pues el ministerio del profeta, dice, tenían el de nuevo para reprender con energía a los malos reyes, a las autoridades. Bien, si el Señor juzgó, nosotros podemos juzgar. Pero además, aquí tenemos a quién hablando. En Romanos, ¿a quién tenemos hablando? El apóstol Pablo.
diciéndonos sométase a toda autoridad, a toda persona, a las autoridades superiores, porque por Dios han sido establecidas. Pero Pablo juzgó a las autoridades civiles también. ¿Cómo? Sí, porque el someterse no implica que no hagamos un juicio sobre él. Pablo, en Hechos capítulo 23, versos 2 al 5, encontramos un suceso parecido al que tuvo Jesús con este alguacil. Un suceso parecido. Dice, capítulo 23 de Hechos, versículos 2 al 5, dice: el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Pablo estaba haciendo su defensa. Pablo había dicho que no había tenido ningún pecado delante de los hombres ni de Dios, que tenía una conciencia tranquila. Y el sumo sacerdote le ordenó a uno que le diera una bofetada para que se callara. Así de sencillo. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y miren cómo Pablo está definiendo cuál era el rol de la autoridad civil. Y quebrantando la ley me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermano, que eres sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Porque Pablo le dijo: pared blanqueada. Ahora, noten esto, noten el equilibrio bíblico aquí. Pablo, por un lado, juzgó correctamente, bíblicamente, aquella autoridad civil que estaba infringiendo la ley delante de alguien que está acusando de que es un quebrador de la ley. Sin embargo, quebrando la ley, lo manda a golpear sin ningún delito y lo juzga. Pero cuando sabe que quien da esa orden era el sumo sacerdote, dice: no, pero yo no sabía que era el sumo sacerdote, si no, no lo digo para blanquear. ¿Por qué? Porque yo debo tratarlo con respeto. Yo debo tratarlo con respeto, aunque esté siendo bojado. Y estoy seguro que así lo hizo Juan el Bautista con Herodes, con respeto, porque era una autoridad. Entonces, hermano, noten el equilibrio. Otro pasaje muy interesante, y con este terminamos esta sección, es el de Hechos, y con Pablo como testimonio de que también Pablo juzgó a las autoridades. Es el pasaje de Hechos 16, versos 37 al 38. Si usted conoce la escritura, en Hechos 16 tenemos sucesos interesantes. Pablo y Silas llegan a Filipos, y en Filipos predican el evangelio, y allí liberan a una endemoniada que tenía espíritu de adivinación. Y bueno, los dueños de la muchacha acusan a Pablo y a Silas de esto, y las autoridades civiles, como ven que el pueblo está votado en contra de Pablo y Silas, pues toman a Pablo y a Silas, le quitan, le rajan la ropa y comienzan a azotarlos sin hacerle ningún juicio. Lo meten en la prisión. Pablo y Silas no dicen nada, no se quejan de las autoridades civiles. Ellos simplemente dejan que todo eso pase porque se consideraban dignos de padecer en el nombre del Señor. Llegan a la prisión, lo meten en lo más adentro de la prisión, lo amarran a un cepo y allí comienzan a glorificar a Dios porque están padeciendo por su causa. Y comienzan a glorificar a Dios, y Dios hace un milagro porque, hermano, nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. La oración, el clamar a Dios y el esperar en Dios es poderoso, y es más poderoso que cualquier medio natural que usemos. Amén. Allí estaban Pablo y Silas orando, y Dios hizo que aquel lugar temblara, que se abrieran las puertas de la prisión, los cerrojos, las cadenas, todo se quebró, y cuando se vieron prácticamente liberados, el carcelero se turbó mucho, pensó que todos se iban a fugar. Pablo le dijo que se calmara, que todos estaban ahí, pero el carcelero vio la gloria de Dios y allí recibió al Señor Jesús, se arrepintió de sus pecados, fue salvo él, probablemente muchos de su familia fueron salvos también. Y allí estaba Pablo, siendo ahora ministrado o servido por el carcelero, lavando sus heridas, etc. El carcelero. Al día siguiente, todo eso ocurrió en una tarde, noche, toda la noche.
Al día siguiente, las autoridades civiles de ese lugar mandaron a liberar a Pablo y a Silas. Díganle que ya se pueden ir. ¿Qué hizo Pablo? Dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos, estoy leyendo Hechos 16:37, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Está juzgando a las autoridades civiles. ¿Cómo es eso? Es totalmente lícito. Porque someterse no implica que no podamos juzgar a las autoridades civiles. Sin ningún juicio nos has echado a la cárcel. Siendo nosotros ciudadanos romanos, miren cómo Pablo conocía muy bien las leyes, algo que hoy encontramos como un defecto de muchos. Vivimos en una nación y no conocemos ni las leyes de la nación. Vivimos en una sociedad y no conocemos ni sus leyes, no sabemos ni los derechos ni los deberes. O a veces conocemos mucho los deberes, pero no conocemos los derechos. Siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y sin un juicio. Y ahora nos echan encubiertamente, diciendo, váyanse, que nadie se entere. Le dijo, no nos vamos a ir. Por cierto, si no vengan, no nos vamos a ir, si no vengan ellos mismos a sacarnos ahora. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Bueno, es necesario también que las autoridades civiles en ciertas ocasiones tengan temor de quebrar lo que ellos están haciendo mal, porque entonces lo van a seguir haciendo mal. Miren cómo Pablo se valió de sus derechos y les hizo saber a las autoridades civiles cuáles eran sus malos pasos, sus malas prácticas, juzgó a las autoridades civiles. Es el mismo, recuerden que nos está diciendo aquí, toda autoridad civil ha sido puesta por Dios, ha sido establecida por Dios. Entonces, amados, sí podemos juzgar a las autoridades civiles, e incluso nuestro último argumento para decir que sí es precisamente este pasaje que tenemos delante. ¿Por qué? Porque Pablo nos está diciendo, sométase toda persona a las autoridades civiles, ellas han sido establecidas por Dios, es Dios quien las tiene allí, aunque no sean perfectas, y luego nos dice el rol de ellas, nos dice, porque ellas están ahí no para acusar o para violentar o para infundir temor en el que hace lo bueno, ellas no están para eso, nos está diciendo para qué están. Ellos están para infundir temor en el que hace lo malo, ellos están para castigar al que hace lo malo. Entonces, Pablo nos está diciendo cuáles son las funciones de las autoridades civiles para que nosotros sepamos juzgar a nuestras autoridades civiles. Y ahora es que sí vamos a pasar a los deberes de las autoridades civiles. Primer deber de las autoridades civiles, hermanos, primer deber es glorificar a Dios. El primer deber de las autoridades civiles es glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque es el deber de todo hombre. Porque es el deber de toda institución establecida por Dios, disculpen. Es el deber de toda institución que ha sido establecida por Dios. Si Dios les ha concedido la autoridad que tienen, dice la Escritura que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Dios nos ha puesto, si Dios te da 10 hijos, bendito sea Dios por darnos 10 hijos, pero tú tienes 10 hijos, vas a tener que responder por ellos. Es una gran bendición, pues ahora tú tienes una gran responsabilidad. Los solteros están deseosos de casarse. Cuando se casan, recuerden, ahora tienen una gran responsabilidad. Yo soy cabeza de los hijos, pero eso te hace responsable. Porque tú vas a tener que darle cuenta a Dios en primer lugar de lo que tú haces o no en el matrimonio. No, yo soy pastor, bien, qué bueno que eres pastor, qué privilegio, pero ahora tienes una gran responsabilidad. Tienes que glorificar a Dios en ese servicio a Él. Yo soy el presidente de la nación. Oh, qué bueno. Tienes mucha autoridad. Tienes mucho poder. Tienes mucha responsabilidad de darle cuenta primero a Dios. Porque un día a nosotros se nos va a juzgar, a todos nosotros. Y la autoridad que se nos dio. Y todos aquí tenemos autoridad.
Porque las madres tienen autoridad sobre los hijos. Todos aquí tenemos autoridad. Por esa autoridad vamos a tener que darle cuenta a Dios, porque Dios fue quien nos dio esa autoridad. Y nosotros debemos de glorificar a Dios. Miren lo que dice nuestra confesión de fe. Nuestra confesión de fe define cuál es el rol de las autoridades civiles. En el primer párrafo del capítulo 24 dice: Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles, Él para sujetarse, dice, a Él. ¿A quién se sujeta una autoridad civil? A nadie. No, si se sujeta a alguien. A Dios se debe sujetar. Ah, pero la mayoría en el mundo no se sujetan. Asunto de ellas. Tendrán que darle cuenta a Dios. Pero todas las autoridades civiles deben sujetarse a Dios. Si no lo saben, eso es un problema de ellos. Hace poco me encontré con un policía. Quería, ponerme una multa por tener la bicicleta encima del parque. O sea, en el parque donde siempre se ha montado bicicleta. Bueno, ahora no se puede subir la bicicleta. Yo me desayuné. Le dije, pero cuando esa ley, si aquí el parque siempre se ha usado para montar bicicleta incluso. Yo simplemente la subí para aquí porque tenerla allá puede correr peligro de que me la lleven. Entonces la puse aquí pegadito al banco donde estoy sentado. No, pero no puedes poner la bicicleta para aquí arriba. Muy bien, entonces apiádese de mí porque yo no conocía la ley. Y él me dice algo que es correcto. Él me dice: el no conocer la ley no te hace con derecho de quebrarla. Y eso es verdad. El que ellos no conozcan que tienen que darle gloria a Dios, eso no lo hace con derecho de no darle gloria a Dios. Nosotros somos responsables, nosotros, la iglesia, somos responsables de decirle a las autoridades civiles que ellos están allí y le van a tener que dar cuenta a Dios. Nosotros somos los voceros de Dios en este sentido. Amén. Las autoridades civiles están para sujetarse a Él y gobernar al pueblo, dicen los autores de la confesión, para la gloria de Dios y el bien público. Y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. Así, los autores de la confesión definen cuál es el rol de las autoridades civiles y lo definen muy bien. Toda autoridad civil debería reconocer que Dios está por encima de ellos y debería temerle. Hermano, nosotros con tristeza, yo con tristeza, digo, pero quiero que todos nosotros estemos conscientes de que nuestras autoridades civiles no reconocen ni temen a Dios. Y con tristeza lo decimos, y no estamos pensando en ningún individuo en específico, porque no estamos juzgando a un individuo ahora, pero estamos juzgando el lugar donde nosotros vivimos y las autoridades que tenemos. Antes bien, nuestras autoridades niegan y son enemigos de Dios y de todos sus decretos. Esa es la realidad. Hermanos, desde que surgió el comunismo, y todos sabemos que el partido que gobierna este país es un partido comunista, y que la constitución de nuestra nación plantea que ese es el único partido que se admite y que prefiere la muerte a cambiarlo, pues déjenme decirle que aunque el comunismo como premisa, como hipótesis, dice que no hay Dios, desde sus comienzos el comunismo se levanta con dos banderas. Una dice que no hay Dios, y eso con tristeza tenemos que decirlo. Y la otra dice que el hombre es bueno. Dos banderitas. No hay Dios y el hombre es bueno. Ambas declaraciones son falsas, impías, condenables, y llevan al fracaso y destrucción a toda sociedad, y especialmente a su núcleo, que es la familia. Nosotros pudiéramos poner muchísimos ejemplos de las manifestaciones anti-Dios de nuestros gobernantes civiles
pero no es el objetivo de esta predicación. Solo me limitaré a citar a algunos de los precursores del comunismo, ¿no? En este país se imita, en este país siempre esos precursores son los que tenemos como ejemplo, desgraciadamente, de eso. Y se quisiera implantar lo que ellos trataron de implantar y nunca lograron, pero quisieron implantar. Nosotros sabemos que es en realidad una utopía, es algo no alcanzable el comunismo como planteamiento. Hay un libro que yo les sugiero a todos, un libro que el pastor Richard Wurmbrand escribió. Richard Wurmbrand fue un hombre que vivió es un rumano que vivió en esta nación cuando esta nación fue comunista. Antes de ser comunista, esta nación estaba oprimida por los nazis. Después llegan los rusos y esta nación se vuelve comunista. Este hombre escribió un libro porque este hombre siguió predicando el evangelio cuando la nación se vuelve comunista, y por esto lo meten preso y lo someten a castigos, a torturas por predicar el evangelio. Y este hombre luego, allí murieron muchos cristianos en las prisiones en Rumanía, murieron muchos cristianos, pero él logra salir después de más de 20 años preso, logra salir con vida. Y él, una de las cosas que hace fue escribir este libro con su testimonio, lo que vivió, etc. Este hombre, en el prólogo de su libro Doctorado por Cristo, cita a Nikita Khrushchev. No sé si ustedes saben quién es Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev fue uno de los presidentes que tuvo la URSS. Bueno, Nikita Khrushchev dijo en cierto momento: dentro de 5 años presentaré en la televisión nacional al último creyente en Cristo como una reliquia. O sea, ahí encontramos indudablemente un enemigo del cristianismo que se mofaba de decir que no iba a haber más creyentes, que eso iba a desaparecer y que en 5 años iba a presentar a uno como ya una reliquia, ya que esto no queda nada de él. A Dios gracias que eso no fue así. Hoy no está Nikita Khrushchev, pero están los cristianos en Rusia, y lo que no hay ahí es comunismo. Ahora, el mismo autor, Richard Wurmbrand, en ese mismo libro cita también a Lenin. Lenin escribiendo una carta a un escritor que sí creía en Dios. Y Lenin, en sus cartas, trata de contestarle a este escritor que hasta ese momento escribía aún algún artículo en la prensa. Y Lenin le dice: millones de epidemias y catástrofes naturales se prefieren ante la más mínima noción sobre algún Dios. Sí, hermano, esto es la base de una sociedad como esta. Desgraciadamente, no temen a Dios, no quieren saber nada de Dios, prefieren cualquier cosa que a Dios. Esa es nuestra realidad y nosotros debemos conocerla, entenderla, interiorizarla. El primer deber, que es glorificar a Dios, ellos no lo hacen. Su segundo deber sería el deber de no infundir temor al que hace el bien. Todo gobierno civil no debe infundir temor al que hace el bien, antes bien al que hace el mal. Pues dice el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Ahora, ¿qué es el bien? ¿O cómo podemos definir al malo y al que hace lo bueno? Bien, hermano, solo Dios puede hacer esa definición. Solo Dios puede definir lo que es malo o es bueno. Pues Él nos hizo y nos ha hecho a su imagen, que es todo bien, y nos ha dado una ley que define la moral y lo bueno de lo malo. Solo Dios. No es malo lo que a nosotros nos molesta, porque algunos piensan: no, si esto nos molesta es malo. No, nosotros sintamos como malo, o las autoridades civiles determinen que es malo, sino lo que Dios juzga como malo. Eso es lo mismo que podemos decir
que está bien o está mal. Solo lo que Dios dice que está bien, y solo lo que Dios dice que está mal, está mal. ¿Por qué debemos estar en esta mañana con cierto temor, pregunto yo, de las autoridades, por adorar a Dios? Solo algunas personas más de las que viven en esta casa. ¿Y por qué deberíamos tener temor cuando las autoridades deben estar para infundir temor al que hace el mal, no al que hace el bien? Nosotros no estamos haciendo el bien, no estamos nosotros adorando a Dios de la manera que Él establece que le adoremos, y a la vez estemos respetando las medidas higiénicas para evitar que cualquier contagio entre nosotros. Y a esto sumado que no hicimos una convocatoria a toda la iglesia en esta reunión. ¿Por qué tenemos que estar temiendo? ¿Por qué debemos estar temiendo la represión de las autoridades civiles cuando ellas no deben infundir temor al que hace el bien? La respuesta se la doy a ustedes. Recuerde, yo recuerdo, y quizás usted tiene historias similares, cuando mi hijo Alejandro estaba en la primaria. Una vez llevó su Biblia, no sé si fue intencionalmente o por accidente, pero tenía su Biblia y nos llamaron a nosotros y nos dijeron que no podía llevar su Biblia porque la escuela es un lugar laico. Y fue Daniel. Pues fue Daniel. Entonces, y resulta que le prohibieron llevar su Biblia, por lo tanto le están prohibiendo leer la Biblia ahí. Por lo tanto, le están lo están induciendo a no tomar el nombre de Dios como debe ser tomado y a tomar su nombre en vano. Porque no es ponerse la palabra de Dios, es tomar el nombre de Dios en vano. Y si la palabra de Dios no se puede leer en un lugar es porque allí su nombre está siendo tomado en vano. Hay lugares en el mundo, y no me refiero a los Estados Unidos, me refiero a Inglaterra, me refiero a otros lugares, donde se está queriendo corregir el error de no tener la Biblia en primer lugar en las instituciones educacionales. Fíjense qué diferencia. No estamos hablando de que la Biblia no se puede llevar, no, la Biblia se puede llevar. De hecho, si reprenden a alguien por no llevar la Biblia, esa persona va a tener que dar cuenta de las autoridades. Pero a lo que me refiero es que nosotros ni tan siquiera tener una Biblia en las escuelas, un alumno leerla ahí, por eso ha sido reprendido. ¿Cómo alguien por hacer el bien que Dios manda, porque el bien es lo que Dios manda, va a ser castigado? Nosotros tenemos que conocer las autoridades civiles que tenemos. El mandato divino de no tener dioses ajenos, no adorar ídolos, es constantemente instado a ser desobedecido por nuestras autoridades civiles. Y de la manera más grosera, pues a nuestros hijos se les enseña, se les adoctrina a imitar y adorar a ciertas personalidades que ellos consideran buenas y heroicas, las cuales no son un ejemplo de imitar en ningún sentido si buscamos debidamente a la luz de las Escrituras a esas personas promotoras de rebelión contra las autoridades civiles, exactamente lo que aquí se le está diciendo que no se debe hacer. Personas promotoras de rebelión contra autoridades civiles que andan por todo el planeta haciendo motines, levantando rebeliones contra las autoridades civiles instituidas por Dios, dejando a sus familias atrás, a sus esposas, a sus hijos. Esas son las personas que se nos dice, o que se le enseñan a nuestros hijos en las escuelas, que deben imitar, que deben ser como ellos. Hermanos, indudablemente no están cumpliendo su rol. Pudiéramos decir lo mismo al asunto de infundir temor. Dice el verso 3, final del verso 3 y el verso 4. Dice, porque los magistrados, va a leer el 3 completo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Deberían tener alabanza los que hacen el bien. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hermano, las autoridades civiles deben infundir temor al que hace lo malo. Deben infundir temor al que hace lo malo.
Y definiendo lo malo, recordemos una vez más que solo Dios puede decirnos quién es malo. Las autoridades civiles deben infundir temor al malo. El malo es el que no tiene en cuenta a Dios, ese es el malo. El que no lo busca ni le teme. El malo es el que también se rebela contra la segunda tabla de la ley. El que no honra a sus padres, ni a las autoridades, ni a los ancianos. El que mata o no procura el bien del prójimo. El que roba, adultera o incurre en cualquier cualquier modalidad de pecado, de inmoralidad sexual. El que miente o engaña a su prójimo. El que codicia lo que no es suyo. Esos son los malos. El listado de 1 Corintios 6, versos 9 al 10 define casi exhaustivamente quiénes son los malos según Dios. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es una lista de malos. No creo que todos estos pecados deben ser condenados por las autoridades civiles, escuche bien. Pero sí nos deben mostrar lo que Dios determina como malo. ¿Infunde nuestras autoridades civiles temor al malo? Es una pregunta que debemos contestarnos. Nosotros debemos agradecer el hecho de que cualquier gobierno, incluso el nuestro, perseguirá a aquellos que son asesinos en serie. Nosotros debemos dar gracias a Dios por eso. Que impunemente roban y maltratan, y debemos dar gracias a Dios por eso, porque también las autoridades civiles en nuestra nación hacen eso. Nosotros debemos mirar la mano de Dios detrás de todo ese gobierno, también del nuestro, que condena a los ladrones y a aquellos que serían un serio peligro para la vida en la sociedad, los condena. Pero incluso en esto sabemos que el gobierno de esta nación no es un ejemplo y nosotros debemos ser conscientes de ello. Yo pregunto, ¿se le infunde temor al que mata? ¿Y qué de los abortos? ¿Sabe por qué? Se ha redefinido qué cosa es matar. Un niño concebido ya en el vientre de la madre se puede matar. En los hospitales, ¿qué se está haciendo hoy? A veces priorizando la vida de uno, del anciano. No, ya se puede morir. Y esto pasa en cualquier nación, no solo en esta. Pero lo que digo es, y esta lucha con el aborto es en muchas naciones, pero nosotros, en los hospitales de Cuba, se hacen y a nosotros ni nos han preguntado. Y pudiéramos decir mucho más, pero no daremos razones, más razones. Pudieran ser muchas son las razones por las cuales podemos decir que no se castiga al malo debidamente. Y no tenemos tiempo y vamos a dar lugar a ello. Voy a pasar al último punto, que es el deber de promover y estimular lo bueno. Lo que se estimula últimamente, ¿qué cosa es? Dice el verso 3 al final: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, lo que debe hacer la autoridad civil es estimular que las personas hagan lo bueno. Ahora yo diría que difícilmente encontremos alguna nación que penalice la homosexualidad hoy en día. Es difícil que encuentre eso. Y creo que aunque es un pecado condenado por Dios y por el cual tendrán que dar cuenta cada uno de los que incurren en él, no creo que deba ser castigado con la espada. No creo que deba ser castigado con la espada, sino reprendido debidamente y no aplaudido. Pues hoy en nuestra nación, desgraciadamente, lejos de estimular o aplaudir lo bueno, se promueve por los medios de difusión que tenemos que aplaudir tal práctica pecaminosa. Y nuevamente el patriarcado tiene la culpa, y es lo más difícil. Ahora, la agenda más difícil que ellos tienen es quitar el patriarcado, la mentalidad del patriarcado que hay en la nación. Porque todo el mundo tenemos que aceptar, recibir y enseñar en las escuelas que las lesbianas, los gays,
homosexuales, transexuales, no sé ni qué cosa es, pero por ahí para allá, todos los que se consideren tienen un sexo u otro, hay que decir, sí, tú tienes la razón, aunque Dios te haya creado hombre, si tú dices que tú eres mujer, y así quieren enseñar en las escuelas a nuestros hijos desde la primaria. Esa es una realidad en muchas naciones, pero en la nuestra también. Hermano, así voy a concluir diciendo los deberes de los que han alcanzado misericordia en una sociedad injusta, con una autoridad que no es justa. ¿Cuáles son nuestros deberes? Aun cuando vemos que no son las mejores autoridades civiles las que Dios ha establecido para nosotros. Así cuando veamos que ellas no glorifican a Dios, que no hacen bien su trabajo de hacer, castigar lo malo y estimular el bien, aún cuando vemos todo eso, ¿qué debemos hacer? Esto lo vamos a ver en la próxima predicación. Vamos a ver todos nuestros deberes, pero hoy voy a terminar con uno, a modo de conclusión, con solo uno. Debemos los cristianos orar por un gobierno que glorifique a Dios. No debemos levantarnos en contra con violencia, ni fomentar revoluciones contra dichos gobiernos, pero sí orar con resolución y con oración. Y créeme, tengo mucho más que decir de los deberes que tenemos para con nuestras autoridades civiles, aunque no sean justas, aunque no sean buenas, nosotros tenemos responsabilidad. Hermano, nosotros tenemos la responsabilidad de orar. Los salmos imprecatorios son un ejemplo de esta práctica. ¿Ustedes saben cuáles son los salmos imprecatorios? Son esos salmos que tú no entiendes. Tú dices, ¿cómo es que David está orando para que Dios mate a sus enemigos? ¿Cómo es que se está regocijando de chapotear la sangre de los enemigos? ¿Cómo es que le está diciendo, quítalos, castígalos? Si por allá encontramos que ama a tu enemigo. No encontramos. Sí, hermano, usted sabe que es ilícito orar por los enemigos. Es ilícito orar, no hablar de ellos, no levantar revoluciones, no quejarnos tanto, reprenderlos directamente si fuera necesario, pero más que todo orar. Digámosle a Dios. El salmo que nosotros leímos al comienzo, el Salmo 58, yo se lo voy a leer nuevamente y usted solamente escuche. Dice, es una oración, dice el Salmo, plegaria pidiendo el castigo de los malos. Y dice, oh congregación, esa congregación son los gobernantes, los jueces. Pronunciáis en verdad justicia. O sea, los gobernantes deberían pronunciar justicia. Y David dice, pronunciáis en verdad justicia. Juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Juzgáis rectamente. Ustedes son los que están ahí para juzgar. Juzguen rectamente. Antes, dice el Salmo, en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Le está diciendo impío. Se descarriaron, hablaron mentiras desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan. Imagínate una serpiente que ni los encantadores la pueden domar. Por más hábil que el encantador sea, cierran sus oídos. Y dice el salmista David, el santo, el piadoso David, dice, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos. Así vivos, así airados, los arrebatará el
Él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Orar. Orar. Pedir a Dios que nos conceda gobernantes justos, gobernantes que teman a Dios, gobernantes que glorifiquen a Dios, que castiguen con justicia, que premien al justo. Debemos volvernos a Dios en oración. Yo les quiero recordar lo dicho por Santiago, que es un poco duro, pero necesitamos escucharla. Santiago, ante la iglesia se veía con muchos deseos pero sin oración, y por eso había luchas entre ellas, quejas. Y Santiago en el capítulo 4 le dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No oran. Y luego le dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿En qué nos estamos dedicando? ¿De qué se tratan nuestras oraciones? ¿Qué trivialidad tienen nuestras oraciones? ¿Qué cosas de este mundo estamos pidiendo? ¿Nos preocupa en nuestras oraciones la gloria de Dios? Para gastar en vuestros deleites, o almas adúlteras, dice. Porque son almas que se están vendiendo a otros, que están contemporizando con otros, que están relacionándose con el mundo y con Dios a la vez. Almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si ustedes están amando este mundo, eso es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermanos, la segunda petición de la oración que el Señor nos mandó orar dice: venga tu reino. El Señor nos dijo que oráramos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primera petición. Segunda petición: venga tu reino. Venga tu reino. Nosotros cuando estamos diciendo venga tu reino, entre otras cosas estamos pidiendo que el Señor nos conceda un reino terrenal justo. Lo más elevado que estamos pidiendo en esa oración es que Él venga. Pero ahí estamos pidiendo que su reino gobierne en la iglesia local, que su reino gobierne en nuestra casa, en nuestra relación matrimonial, la relación con nuestros hijos, que su reino venga y se impere en la sociedad donde vivimos, que el malo sea castigado, que el bueno sea alabado, que Él nos conceda gobernantes justos y temerosos de Dios. Eso es lo que estamos pidiendo cuando decimos venga tu reino, hermanos. Las armas naturales no van a funcionar en la iglesia. Nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nosotros tenemos que ir a la oración. Los que hemos alcanzado misericordia, hemos alcanzado el lugar de beneficio para con Dios, podemos hablar con Dios, podemos pedirle a Dios, podemos ir a Dios y encontrarnos con Dios. Bendito seas, Padre. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias, Señor, damos por tener autoridades civiles puestas por ti. Pero imploramos, Señor, nos concedas autoridades civiles que glorifiquen tu nombre y que te teman. Oramos por las que están, rogando, Señor, que los vuelvas a ti, rogándote que tú los cambies,
que tú les hagas ver que tendrán que darte cuenta a ti, Señor, que tienen una responsabilidad inmensa delante de ti, de gobernar con justicia. Rogamos, Señor, porque nos concedas autoridades que castiguen lo malo y que alaben al justo, al que hace el bien. Señor, en Cristo rogamos que tu iglesia entienda, que todos los que hemos alcanzado misericordia entendamos que es pidiéndote a ti, pidiendo donde tú estás y acudiendo a las armas que tú nos has dado, que debemos colaborar, que debemos, Señor, obrar, y no, Señor, como obra este mundo, y no de la manera que quiere nuestra naturaleza pecaminosa, sino a la manera que tú nos mandas, Señor, porque tus promesas son fieles, verdaderas, son como roca. A ti sea la gloria por los siglos. Amén.